Ok, entonces el teorema de Newton se reduce a utilizar la primera y segunda fórmula notable y la cuarta y quinta fórmula notable. No, sí, la cuarta y quinta fórmula notable, que son estas dos por acá. Entonces veamos algunos ejemplos donde se puede aplicar. Vamos a ver por acá. Voy. Acá. Tenemos, por ejemplo, uno sencillo, ya lo estoy apuntando. Tenemos x al cuadrado menos x más 1. Por ejemplo, tenemos este por acá. X al cuadrado más 2x más 1. Entonces resulta que usted puede venir y decir, bueno, yo lo quiero intentar por fórmula general, lo puedo intentar por inspección, o también lo puede intentar con el binomio de Newton. Entonces, ¿qué me dice el binomio de Newton o la fórmula notable? Me dice, bueno, si usted tiene lo siguiente, si usted tiene a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado, eso se transforma en a más b al cuadrado, todo el paréntesis. Eso es lo que me dice el binomio de Newton. Entonces, ustedes vienen y lo que hacen para saber si les funciona o no les funciona es lo siguiente. Obviamente, el primero tiene que estar elevado al cuadrado y el último también elevado al cuadrado. O bueno, el último siempre y cuando sea un número no importa mucho. Pero, por ejemplo, yo saco la raíz de x al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y lo que yo hago es ver si 2 por x por 1 me da el término de acá en medio. Entonces yo vengo y digo, bueno, 2 por x es 2x. Y 2x por 1 es 2x. Entonces a mí sí me funciona el binomio de Newton. Entonces, ¿cómo doy la respuesta? La respuesta se da únicamente tomando la raíz del primero, es decir, x, el signo que viene acá en medio, si viene un más, pongo un más, y la raíz del último, es decir, 1, y lo elevo al cuadrado. Y esa sería la factorización. Entonces, yo puedo expresar mi f de x igual a esos que tengo por ahí. Son exactamente los mismos. Entonces, esa sería la factorización utilizando el binomio de Newton. Vamos a ver otro ejemplo más interesante. Vamos a ver si se me ocurre. Es más. X al cuadrado. 2, 4. Ok. Tenemos este. Tenemos un f de x igual a 4x al cuadrado menos 12x más 9. Entonces, igual puede utilizar inspección, puede utilizar fórmula general o puede utilizar el binomio de Newton. Entonces, el binomio de Newton saca raíz cuadrada al primer término y raíz cuadrada al último. ¿Cuál sería la raíz cuadrada del primero? De 4x al cuadrado. 2x, Correcto. Tenemos 2x. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 9? 3, Correcto. Y entonces, una vez que usted calcula eso, usted lo multiplica por 2 y si le da lo que está acá en medio, sí le funciona para factorizarlo de esa manera. Si no le da lo que está ahí en medio, no se puede, ¿verdad? Entonces, en este caso, 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Entonces, 12x sí funciona. Y la respuesta entonces sería 12x, el signo que viene acá en medio, es decir, menos 3 elevado al cuadrado. Y esa sería la factorización de ese polinomio. Vea que es bastante sencilla,
pero obviamente no siempre funciona, ¿sí? O sea, usted puede intentarlo por ese método, saca raíz al primero, raíz al segundo, lo multiplica por 2. Si le dio lo del centro, sí funciona, si no le dio lo del centro, no funciona. Así de sencillo. Esa sería la manera de saber si funciona o no funciona. ¿Cómo sé yo si funciona? Usted puede calcular el discriminante y si el discriminante le da igual a 0, sí funciona. Únicamente si le da igual a 0. Si no le da igual a 0, no funciona. Así de sencillo. Si el discriminante es igual a 0, usa el binomio de Newton. Así de sencillo. O sea, usted dice, bueno, voy a usar fórmula notable, que es lo más sencillo. Entonces usted dice, bueno, lo igualo a 0, bueno, calculo el discriminante. Si el discriminante es 0, puedo utilizar el binomio de Newton. Entonces usted saca raíz al primero, raíz al segundo, y lo pone entre el paréntesis y lo eleva al cuadrado. Y así de sencillo es. Únicamente, ojo, únicamente si el discriminante es igual a 0. Es la única manera para que funcione. Y recuerde que aquí, digamos, a usted siempre le va a quedar algo de la forma A más menos B. Y este signo que dice más menos depende del signo que venga acá en el medio. ¿Sí? Si viene un positivo, pone un positivo. Si viene un negativo, pone un negativo. ¿Le queda claro este? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ok, y lo mismo aplica para la fórmula notable al cubo, ¿verdad? Solamente que en la del cubo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sacar raíz cúbica del término que está elevado al cuadrado y raíz cúbica del último término. Y ver que también se cumpla lo del medio. De hecho, en consulta, creo, de la semana pasada, hay algunos ejemplos. Entonces, si gusta, ahí puede verlos y aún así, si queda con duda, entonces puede decirme y aquí lo vemos. ¿Le parece? Sí, profe, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, em, no sé qué otras consultas hay por ahí. Profe, habla Maure. ¿Sí? ¿Cómo le Es va? para ver si me va a ayudar con... Bien, ¿y usted, profe, cómo le va? Bien, por dicha. Es para ver si me va a ayudar con lo del hecho de lo del ámbito, sí, lo del ámbito y el dominio. Yo le mandé los que había fallado para ver si ya Ah, ok. logro, porque es el que más fallo en los ejercicios. Vamos a ver. A ver si acá están. Ok. Esos son los que falló. Ok, veamos. No hay problema si proyecto mi Telegram un momento para, o sea, que salga ahí su nombre. No, profe, no hay problema. Ok, perfecto. Entonces, vamos por acá. Entonces, veamos. Tenemos, creo que acá va a costar bastante. Pero, vamos a ver. En esta imagen, bueno, en esta que usted me manda, lo que falla es el ámbito y el dominio, ¿cierto? En esta me parece. Sí, Falla el ámbito y ajá, el eso es lo que fallo en la mayoría de los ejercicios de gráfico. Ok, entonces veamos, es que acá me cuesta un poco, vamos a ver. Ok, ve. ¿Qué pasa con el dominio? Bueno, el dominio se lee de izquierda a derecha, ¿cierto? Sobre el eje X. Entonces nosotros venimos, empezamos de izquierda a derecha y trazamos cuáles.
son aquellos puntos que me sirven y, bueno, cuáles puntos sirven y cuáles no. ¿Qué debo tomar en cuenta? Debo tomar en cuenta asíntotas verticales y puntos abiertos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted ve este ejercicio e inmediatamente usted piensa, tengo que tomar en cuenta al menos 5 y en este caso, este punto por acá que está abierto. Y también este que está por acá que también está abierto, me parece. ¿Sí? Entonces, principal atención en esos 3 puntos. ¿Por qué? Porque hay una asíntota, hay un punto abierto y hay otro punto abierto. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, vamos a leer de izquierda a derecha. Resulta que cuando yo leo de izquierda a derecha, yo puedo venir, bueno, yo veo que vengo desde menos infinito, ¿verdad? Yo vengo desde menos infinito y llego hasta el menos 5. Yo llego hasta el menos 5 y ahí hay una interrupción. ¿Por qué? Porque hay una asíntota. Entonces, como hay una asíntota, esta parte de la gráfica nunca la toca y esta parte de la gráfica tampoco. Como ninguna parte de la gráfica la toca, el menos 5 no se incluye en el dominio. Entonces, muy importante, ya sabemos que el menos 5 hay que quitarlo del dominio. O sea, yo continúo leyéndolo. Luego yo digo, bueno, yo vuelvo a empezar en menos 5, o sea, vengo desde menos infinito hasta menos 5, pero el menos 5 abierto porque yo lo tengo que quitar. Y luego vuelvo a empezar en menos 5, pero igual abierto porque no se incluye. Vea que yo puedo venir, puedo continuar avanzando, continúo avanzando y llego al menos 1. Resulta que acá el menos 1 está abierto, ¿cierto? Pero ¿cómo está el menos 1 aquí? ¿Abierto o cerrado? Está abierto. No, está cerrado. En este, digamos acá, eso es algo muy importante. Acá, pues que ya se me... Acá, como no se indica que el punto está abierto, yo asumo que el punto es cerrado. ¿Sí? Siempre y cuando no se asuma lo contrario, o sea, no se me indique lo contrario, yo asumo que ese punto está ahí, que ese punto es negro. Entonces yo vengo y digo, bueno, como yo tengo acá un punto cerrado, o sea, tengo un punto abierto, pero acá está cerrado, entonces yo puedo continuar. Es como si estuviera cerrado. Entonces yo vengo y yo digo, ah, mira, entonces yo continúo. O sea, yo puedo continuar. Ahí no hubo ningún problema. Yo vengo, continúo. Vea que siempre aquí sobre el eje X siempre hay imagen. Pero llego al menos 2. Al 2, perdón. Y el 2 está abierto. Ojo, vea, aquí ya tenemos un punto abierto. Entonces, como no hay ningún otro punto que lo rellene sobre el eje X, digamos hacia arriba o hacia abajo, entonces este punto yo lo debo excluir. Entonces yo vengo, bueno, vea que venimos desde menos infinito, tenemos que quitar el menos 5, eso sí, venimos desde menos infinito, hay una interrupción en menos 5, pero yo puedo continuar, aquí había una interrupción, pero se rellenó, o sea, se pudo arreglar, puedo continuar, llego al 2, hay una interrupción, pero después del 2 puedo continuar, yo continúo, y llego hasta más infinito. Es decir, yo pude venir desde menos infinito hasta más infinito y el único problema que yo tuve fue en menos 5 y en menos 2. Entonces, mi dominio van a ser todos los números reales menos estos 2 puntos. O sea, van a ser todos los números reales menos el conjunto que contiene estos 2 puntos. ¿Le queda claro? Más o menos. O sea, el profe, digamos, si esa gráfica no hubiera tocado al uno en el eje X, ese circulito en el punto que está abierto, se tiene que quitar el uno, digamos, si esa gráfica no Correcto. hubiera tocado el eje, digamos. No, o sea, por ejemplo, es que ahí lo que hay que ver es en qué dirección está. Por ejemplo, eh, veamos algo. ¿Qué pasa si esta parte de la gráfica hubiera llegado? Es que vamos a ver cómo le puedo explicar esto. Vamos a ver.
¿Qué pasa, por ejemplo, si esta parte de la gráfica, digamos que esta parte no está ahí incluida? ¿Sí? Digamos que esta parte no está. Bueno, ahí tenemos el 1 ahí, el menos 1 ahí. Y resulta entonces que la gráfica hace lo siguiente. O sea, hace esto y llega hasta ahí. Digamos que llega hasta ahí. Entonces, yo vengo y yo digo, bueno, este puntillo que está por acá es ahí el x igual a 1. ¿Sí? Aunque no toca el eje X, aquí el 1, aquí el menos 1 está incluido y aquí no. Pero como en este está incluido y aquí no, es como si yo lo rellenara. O sea, ahí el 1 en algún momento está incluido. No está incluido acá, pero sí está incluido aquí. Entonces, como está incluido en este, yo sí lo incluyo. Aunque no está tocando el eje X, yo sí tengo que incluirlo porque en algún momento yo digo, ah, mira, la imagen de 1 es, y bueno, la imagen de 1 en este caso sería este puntillo que está por acá. Entonces sí está incluido. No sé si le queda claro la idea. Entonces, en lo que me tengo que fijar es dónde termina ese pedacito de gráfica, por decirlo Exacto, así. exacto. Donde termina y ver, digamos, dónde termina en el eje X. ¿Sí? Recuerde que el dominio es, a uno no le importa si está arriba o abajo o donde esté, lo que le interesa es, bueno, con quién se relaciona, por ejemplo, este punto con el eje X. Entonces, como este punto, digamos, aquí hay un punto, digamos acá, yo puedo bajar, digamos, yo puedo bajar y siempre va a tener una preimagen. Este punto tiene una preimagen, aquí hay una preimagen, aquí hay una preimagen. Luego, Profe, sí, y si, bueno, en esa gráfica que usted dibujó, si el punto hubiera estado abierto, aunque no pegó en la gráfica del eje X, y el de abajo abierto también, entonces ya ahí sí no se toma. exacto, ya ahí sí se excluye. Por ejemplo, vamos a ver. Ah, bueno, por ejemplo, que yo tenga eso. Y resulta que acá, bueno, es que me va a costar mucho dibujar ahí el punto abierto. Pero digamos que ahí hay un punto abierto. Entonces, como aquí está abierto y aquí también está abierto, entonces yo digo así, mira, en el eje X yo nunca voy a encontrar el 1. O sea, porque aquí está abierto y aquí está abierto. Entonces, en ese caso ya no se incluye el 1 en el dominio. Entonces, yo también tuve que haberlo restado a la hora de dar el dominio. ¿Les queda claro? Sí, profe, ya entendí ese ejercicio. Perfecto. Ahora vamos con el ámbito. Ojo, el ámbito sí lo fallan bastante. ¿Por qué? Primero, el ámbito se lee de abajo hacia arriba en el eje Y y tiene la misma idea del dominio. O sea, a mí no me importa si está a la derecha o si está a la izquierda. Lo que me importa es que el punto del eje Y se relacione con algún X. Básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, yo empiezo de abajo hacia arriba. ¿Desde dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que yo me encuentro? El menos infinito. Correcto. Entonces, vea, yo tengo menos infinito por acá. Yo tengo menos infinito por acá. A ver, no sé por qué no me deja hallar ya. Voy. Yo tengo sí menos infinito por acá. Vea que yo subo. Y ojo, a mí no me importa si este está abierto. ¿Por qué no me importa? Porque ahí está abierto, pero aquí está cerrado. Y yo también aquí tengo uno que va a menos infinito. Entonces aquí está cerrado, pero aquí está, ahí está abierto, pero aquí se incluye. Y aquí también en algún momento se va a incluir. Entonces yo puedo continuar sin ningún problema. Yo continúo, vea. Yo continúo. A mí lo que me interesa es que los puntos del eje Y se relacionen con algún X. Entonces, vea, yo aquí puedo continuar. Sin importar que la gráfica está por pedacitos. Vea, yo puedo continuar. Ahora sí, esta ya se me terminó. Pero esa se terminó en 3. Pero vea que esta sí incluye el 3. Ahí en Y. Esta incluye el 3. Es aquí. Yo puedo continuar. Y resulta que aquí hay uno abierto. Pero como ahí hay uno abierto, yo me fijo a la izquierda o a la derecha y aquí está cerrado.
Entonces yo puedo continuar sin ningún problema. Y yo continúo y nunca tuve que parar. Entonces mi ámbito es todo R. Aspectos a considerar. Bueno, lo mejor que yo les puedo decir es, si ustedes ven, por ejemplo, un punto abierto, o sea, si ustedes ven un punto abierto para el dominio, no sé, por ejemplo, y por ejemplo, y esta asíntota, entonces, ¿qué deben de considerar ustedes? Ustedes se fijan a la izquierda o a la derecha, y si a la izquierda o a la derecha, en esa misma dirección, hay un punto cerrado o hay parte de la gráfica, sí se incluye. En esta asíntota, sí, o sea, en esta asíntota es asíntota de esta parte de la función que yo estoy encerrando ahí en un rectángulo. Es parte de esa función por ahí. O sea, es asíntota de esa parte de la función, pero no es asíntota de las otras partes. Entonces, en esta parte nunca la toca, pero en esta parte sí la toca. Y en esta parte sí la toca. Y en esta parte sí la toca. Entonces, aquí nunca lo va a tocar. O sea, si solo fuera esta parte de la gráfica, no se debería de incluir en el ámbito. Pero como en esta parte sí se interseca y en esta se interseca y en esta se interseca, entonces yo sí tengo que incluirla. ¿Sí? Y lo mismo pasa con este último punto abierto. Ahí está abierto, pero si yo me fijo a la izquierda o a la derecha, a la izquierda, en esa misma dirección está este punto. Entonces yo sí lo incluyo. Por eso yo pongo todo R como el ámbito. ¿Le queda claro? Profe, entonces lo que podemos hacer es colocar una línea horizontal y si encima del punto abierto y si toca la otra parte o alguna parte de la gráfica, lo tengo que incluir. Si no lo tocara, se excluye. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer. Y con el dominio, en lugar de líneas horizontales, son líneas verticales. Y así exactamente es como yo determino cuál es el dominio y cuál es el ámbito. De hecho, por eso yo trazo líneas cuando intento ver el dominio. Por ejemplo, si yo quiero ver el dominio de esta, yo trazo líneas verticales y yo digo, yo puedo continuar. Acá en -5 es donde yo presento un problema. ¿Por qué? Porque yo trazo una línea vertical y vea que nunca lo tocó. ¿Ven? Nunca lo tocó. Esa sí es una asíntota, o sea, no hay ningún punto sobre esa línea. Como no hay ningún punto, yo tengo que excluirlo. Lo mismo pasa acá. ¿Ve? Yo trazo una línea, ese punto está abierto y nunca más volvió a tocar. Pero en este caso sí eso sí cambia. ¿Por qué? Porque aquí está abierto, pero resulta que yo subo y aquí sí está cerrado. Como ahí está cerrado, entonces yo sí tengo que incluirlo. Si en algún punto está cerrado, yo tengo que incluirlo. Y vea que, digamos, yo lo único donde podía presentar problemas era ahí. Ya el resto, yo por más líneas que trace, esas líneas siempre van a tocar en esa dirección. Entonces, por eso yo digo, bueno, es todo R menos este que está por acá, es decir, menos el 2 y menos el -5. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe, ya sí los entendí. ¿Sí? Ok, vamos a ver los otros. A ver, eso era... Es que vamos a ver acá, no me deja... Ah, bueno, esa era lo que usted había marcado. Esta falló también, Sí. el ámbito es. No, es que eso es lo que pasó en una práctica que me enviaron a una presentación. No entendí o sea, yo lo hice, pero no me da como está ahí en esa presentación. Ok, veamos el dominio. El dominio, vea que venimos desde menos infinito. Ojo, vamos a trazar igual las líneas. Entonces, obviamente venimos desde menos infinito, ¿verdad? Eso sí. Venimos desde menos infinito, vea que podemos avanzar y dónde podemos presentar problemas. Eso es muy importante. Antes de iniciar a analizar el dominio, usted tiene que ver dónde puede presentar problemas. Puede presentar problemas acá, puede presentar problemas acá y acá. Esas son las tres partes donde usted puede presentar problemas. Entonces usted viene y usted dice, bueno, vea que fuera de eso, yo puedo avanzar normalmente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ya cuando uno llega al -1?
Bueno, pasa lo que acabamos de analizar. Yo vengo y trazo una línea. Yo trazo esta línea por acá. Entonces resulta que aquí está abierto, pero vea que en algún momento aquí lo toca, ¿cierto? Entonces, como en este caso lo tocó, yo sí debo incluir el 1, el menos 1. Entonces yo vengo desde menos infinito y aquí no hubo problema, yo pude continuar y llego al 1. El 1 hay un problema, yo tengo que incluirlo o no tengo que incluirlo. ¿Y por qué? Sí, porque Porque, el punto de abajo está cerrado. Correcto. Si yo vengo y trazo una línea, aquí está abierto. O sea, ahí no existe. Pero yo bajo y bajo y bajo y aquí encuentro un punto cerrado. Entonces, claro, como yo tracé la línea vertical y tocó en este punto de acá, o sea, como tocó en ese punto, entonces yo tengo que incluir el 1 en el dominio. Entonces, por eso acá el 1 va cerrado. Ahora sí, ya ahí sí hay una interrupción. O sea, ya ahí ya no puedo hacer nada. Entonces yo cierro el dominio, pongo unión y vuelvo a empezar ¿en dónde? En 2. Pero vea que el 2 está abierto. Entonces yo lo pongo abierto y ya continúo hasta más infinito. Ya ahí no hay problemas. Hasta más infinito porque aquí hay una flecha, ¿verdad? ¿Le quedó claro? O más o menos. sí, profe, pero digamos, eso es una respuesta. Y si yo quisiera poner de menos infinito, a, digamos, como hacerlo como arriba, o sea, en el ejercicio anterior, que sea reales menos 5 Ah, menos 2. ok. En ese ejercicio solo esa respuesta se puede dar, digamos. Sí, solo esta porque, digamos, cuando uno pone menos es cuando únicamente se quitan algunos puntos, digamos, puntos específicos. Por ejemplo, que usted diga R menos estos puntillos o un intervalo menos esos puntillos. Pero lo que pasa es que aquí, vea que ya tenemos un hueco y recuerde que cuando hay un hueco así ya hay infinitos puntos. Entonces, matemáticamente no es estético como poner, por ejemplo, R menos el intervalo de 1 abierto a 2 cerrado, por ejemplo. Y ahí sería más, como menos estético e incluso más enredado. Entonces yo le recomiendo que mejor utilice unión en este caso. Ah, ok, ok, ok. Ok, ahora sí, el ámbito. Vea que el ámbito empezamos de abajo hacia arriba, empezamos con un menos infinito, entonces partimos desde menos infinito, trazamos líneas horizontales, aquí no hay problema, aquí toca muchas veces, de hecho, vea, 1, 2, 3, 4 veces esa línea. Podemos presentar problemas aquí, pero ¿qué pasa? Yo trazo una línea horizontal y ya tocó aquí. Entonces ya yo tengo que incluir el 0 en Y. Aquí está abierto, aquí vuelve a tocar, acá vuelve a tocar. Luego yo continúo con líneas horizontales. Aquí ya se terminó esta gráfica, pero yo tengo esta otra parte de la izquierda. Entonces yo continúo. Aquí se terminó esta ya, pero yo puedo continuar en esta. Y de igual manera, vea que aquí está abierto este punto que estoy cerrando acá, pero si yo trazaba la línea, aquí estaba cerrado. Entonces yo nunca me detuve cuando probé el ámbito. Entonces por eso el ámbito es todo R. Sí, le queda claro eso. Sí, profe, yo creo que ya entendí completamente. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿le gustaría que veamos los otros ejemplos o quiere intentarlos? No, mejor los hago yo después para no trazar más. No, no, tranquilo, tranquilo. Ok, entonces, no sé si alguien más tiene otras consultas. Profe, yo, ¿Sí? es que, bueno, es con con dos de los ejercicios que usted dejó en la práctica, Ah, bueno, tipo quiz, ok, vamos a ver. pero no sé si podría usted hacerlos ahora o, bueno, no sé si sube un video después. Sí, yo voy a subir un video, pero si gusta podemos verlos por si tiene algunas dudas ahí específicas. Ah, Entonces, bueno, bueno, no, por lo menos uno.
Sí. ¿Cuáles serían? Vamos a ver. Es el segundo, que es 4, x a la 4 menos 13x a la 2 más 36. Ah, ok, vamos a ver. Eh, voy a ver cómo le fue a usted. De hecho, voy a dejar de compartir un momento. Mm, Creo que pésimo me fue. en realidad creo que tuvo como un, un 61. O sea, no le fue tan mal en realidad. Y de hecho, el segundo usted lo tuvo bueno. Lo que falló fue el 5, el 8, el 9, el 11, que es en lo que más estamos fallando, el análisis de gráficas. El 13 lo tuvo bueno, pero lo escribió mal. Entonces la plataforma se lo puso mal, pero está bien. Voy a enseñarle, de hecho, ahora. Profe, yo de esa misma práctica, la que, bueno, tuve que batear fue la 5. Esa no la pude hacer. Aquí ya la vemos si gustan. De hecho, Melanie, el suyo es este, el que dice 53, pero es porque esta lo puso mal. Ve, digamos, usted puso X2, le faltó ahí el igual. Entonces está buena, pero la plataforma Ajá, la pone mala. ok. Entonces le da como 61. Esta no sé por qué la fallaron tanto, que era la ecuación de la asíntota oblicua, la fallaron casi exagerado, exagerado, no sé por qué. De hecho, yo creo que es de las que tienen menor porcentaje de aprobación, o sea, es el 16%. Y pensé que no les iba a costar tanto. Entonces, vamos a ver. Sí, este es el suyo. Entonces, bueno, falló la última. Casi que análisis de gráficas fue lo que falló. En factorización, no le fue tan mal. O sea, falló, sí, estas tres de factorización. Y ya de ahí en fuera, sí, análisis de gráficas. Entonces, veamos ahí el quiz. Em, Vamos por acá para verlo. Eh, De hecho, acá están, bueno, todas las respuestas correctas. Entonces, el 2 me dijo usted, este. Sí, profe. Ok, ese se hace con el binomio de Newton o con inspección. Veamos. Ya cuando ustedes tengan mucha práctica, ustedes van a ver que factorización lo van a utilizar en todo a partir de ahora. Entonces ya ustedes a final de semestre, ustedes van a estar volando en factorización. Pero obviamente ya llevamos 3 semanas apenas. Bueno, Profe, ¿y en fórmula general no se puede hacer? Sí, lo que pasa es que el X está a la 4, entonces ya habría que utilizar otro tipo de notación. Digamos, o sea, en lugar de poner, Yo intenté hacerla con fórmula general haciendo, bueno, poniendo como x a la 2 menos raíz de correcto, 2 y después más raíz de 2, pero no pude. ok, entonces ya vamos a ver, Sin embargo, la marqué al batazo y sí la pegué. ok. ¿Cómo lo resolvería yo? Inspección. Digamos, es lo más sencillo. Ustedes ven un X a la 4, por ejemplo, y lo único que les iba a funcionar era inspección. Era como lo más sencillo. Otra cosa era el binomio de Newton. Vea que, por ejemplo, eso que yo acabo de explicar, ustedes sacan la raíz cuadrada de x a la 4 y les va a dar, ¿cuánto es la raíz cuadrada de x a la 4? X a la 2 no. Ah, no, de hecho acá no sirve por inspección. Mentira. Por Ah, binomio de Newton. Por binomio de Newton no sirve, perdón. Acá es
es inspección. Es lo único que les funcionaba. Entonces, para descomponer x a la 4, entonces ustedes usan x a la 2 por x a la 2. Y para descomponer el 36, ojo, dos números que multiplicados me den 36, pero que sumados me den 13. Complicado, ¿verdad? Por no saberse las tablas. Es el 9 y el 4. 9 por 4 es 36, pero 9 más 4 son 13. Entonces vean qué sencillo. O sea, nosotros decimos, bueno, 9 por 4 son 36. Y como yo lo necesito negativo, entonces yo pongo los dos negativos. Y entonces, claro, ya ahora yo vengo y digo, bueno, vean que si ustedes multiplican, por ejemplo, ya ahí 9 por 4 son 36 y 9 más 4 son 13. Entonces ya tenemos por inspección. Entonces tenemos x al cuadrado menos 9 por x al cuadrado menos 4. Y ahí ya factorizamos eso. ¿Está completamente factorizado o todavía le falta? Todavía le falta Correcto. ¿Y qué podemos aplicar en ambos paréntesis? diferencia de cuadrados. Exacto. Vea que este ejercicio en realidad estaba sencillo. Ya nosotros venimos y ponemos, bueno, vamos a aplicarle diferencia de cuadrados al primer paréntesis, a x al cuadrado menos 9. ¿Quién sería mi a? 1. X a la 2. Recuerden que mi a es la raíz cuadrada de x al cuadrado y mi b es la raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería mi a? X. Correcto. Entonces ponemos x, y en uno ponemos menos y en otro ponemos más. ¿Y la raíz cuadrada de 9? 3. Correcto, entonces x menos 3 por x más 3. Esa sería la factorización de ese primer paréntesis. La factorización del segundo paréntesis, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, ¿verdad? Entonces ponemos x, ponemos en uno menos y en otro más. Y la raíz cuadrada de 4, 2. 2. Entonces venimos y ponemos el 2. Y esa sería ya la factorización completa. ¿Cómo me doy cuenta que está completa? Porque ya todos son lineales. Entonces ya ahí no podemos hacer nada. Entonces la factorización, vean que la respuesta correcta era x más 2, x menos 2, x más 3, x menos 3. Esa era la respuesta correcta. ¿Vieron que estaba sencillo? Ahí, bueno, ahí lo complicado es ese x a la 4. O sea, ver que es por inspección. Pero fuera de eso, ya era más sencillo. ¿Sí lo entendieron? Sí, profe, yo sí. Sí, Sí, profe. sí, ok. ¿Y cuál era el otro? El 5 que fue el que yo fallé. Ok, vamos a Bueno, ver. el que batié, digamos, porque lo batié por batir. El 5. Ah, sí, ojo, este es muy interesante. Tenemos 8, tenemos f de x. Ese es bastante complejo, en realidad, mucho. O sea, verle la forma es bastante complejo. Para empezar, ¿cuántos términos tiene esa expresión? Tiene 3, ¿Por qué 3? porque el 8x a la 3 estaría multiplicando a x a la 2 menos 1 y el más no está dividiendo el otro término. Sí, correcto. Entonces sería, recuerden que los términos son los que están separados por una suma o por una resta. Entonces aquí lo único que está separando es este más. Entonces tenemos todo este es un primer término y todo el segundo paréntesis es un segundo término. Entonces tienen dos términos únicamente. ¿Sí? Este es el Yo primer pensé que término. el 8 era por aparte. Ah, no. No, recuerden que lo único que separa los términos son sumas o restas. Entonces aquí tenemos únicamente esta suma. Entonces tenemos un término y dos términos. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que ver cuando estamos resolviendo, cuando estamos haciendo factorización? ¿Cuál es el primer método que nosotros verificamos? Sí, tiene Factor factor común. Correcto. ¿Qué tienen en común esos dos términos? Paréntesis.
Correcto. Entonces nosotros en clase habíamos visto un ejemplo donde nosotros sacábamos un paréntesis a factor común. De hecho, en la presentación de la semana pasada, en el video de la semana pasada de teoría, yo resolví uno de estos, o en clase, no estoy seguro, pero lo resolví porque venía en la presentación. Entonces lo que uno hace es sacar el paréntesis a factor común, o sea, x al cuadrado menos 1. Y lo que le va a quedar dentro del paréntesis, entonces, por ejemplo, usted viene y dice, bueno, 8x a la 3 por x al cuadrado menos 1, dividido entre x al cuadrado menos 1, vea que esto se cancela y lo que le queda es 8x a la 3. Y luego usted tiene x a la 2 menos 1 entre x a la 2 menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto da eso? X a la 2 menos 1 entre x a la 2 menos 1. 1 Se no. cancela. Correcto, se cancelan y queda 1. Muy, oigan, eso no se les puede olvidar. Hay gente que he visto que pone 0. Y recuerde que, digamos, dividir algo igual siempre va a dar 1. Por ejemplo, si usted le digo 20 confites entre 20 chiquitos, es un confite por chiquito. O sea, es 1. Siempre que yo divido algo igual, da 1. Y vea que estaba sumando, entonces yo pongo ahí el número. Ahora sí, ¿qué pasa ahí? El primer paréntesis, ¿qué es? ¿Ya está factorizado o puedo hacer algo? Se puede hacer diferencia a cuadrados. Correcto. ¿Y Suma cómo de me queda? cubos. No. Y la segunda es suma de cubos. Correcto. El primero, diferencia de cuadrados. O sea, aquí es diferencia de cuadrados. Y acá sería suma de cubos. Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría la diferencia de cuadrados? La A sería X. Ajá. X menos y X más. ¿Y mi B? 1. Correcto. Entonces me quedaría X más 1 por X menos 1. Voy un momento. Esa sería la factorización de utilizando diferencia de cuadrados. Ahora sí, vean que el otro es una suma de cubos. Entonces vamos por acá. ¿Quién es mi A? Bueno, recuerden, yo vengo y digo, bueno, 8x a la 3, o sea, raíz cúbica de 8x a la 3. Ese era mi A. Entonces, raíz cúbica de 8 es 2 y raíz cúbica de x al cubo es x. Y mi B es la raíz cúbica de 1, que eso es 1. Entonces ya tenemos mi A y tenemos mi B. ¿Cómo se factorizaba eso? Bueno, recuerden, utilizamos la fórmula notable y lo que hacemos es sustituir. Vean que suma de cubos era A más B. Entonces nosotros tenemos A más B, es decir, 2x más 1. De hecho, acá dejé mucho espacio. Entonces, 2A más B. Luego, A al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, que es 4x al cuadrado, menos, aquí va un menos, A por B, es decir, 2x por 1 más 1 al cuadrado, o sea, B al cuadrado. Eso es lo que me dice la fórmula. Yo lo único que hago es sustituir. Y ahora sí, yo tengo eso por ahí. ¿Está completamente factorizado o todavía le falta? Todavía se puede. Ok, tenemos que analizar este método cuadrático, ¿verdad? Bueno, este factor cuadrático, utilizando cualquier método para resolver una expresión cuadrática. Entonces, fórmula general de una vez. Calculamos el discriminante, pero resulta que el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por b. Y resulta que eso da menos 12.
Va muy atrasada la pizarra. Voy a esperar mi momento a que se actualice. Entonces, como dio negativo, quiere decir que no tiene solución. Exacto, no se puede factorizar. No sé por qué va tan atrasada la pizarra. Hace rato escribí lo que dije. Voy a actualizarlo. No sé si es en la tablet o qué. Vamos a ver. Bueno, la situación es que, sí, el discriminante es -12. Entonces, como es -12, no se factoriza. Es decir, hasta ahí queda la factorización. Ya no puedo hacer nada más. Entonces, la factorización es x-1 por x más 1 por 2x más 1 por x, 4x al cuadrado menos 2x más 1. Venimos a Sócrates y vemos x-1 por x más 1 por 2x más 1 por 4x al cuadrado menos 2x más 1. Esta es la factorización. Luego, ¿por qué esta no? Porque aquí utilizaron la diferencia de cubos mal, la suma de cubos. Muy importante aplicar diferencia de cubos bien. De hecho, si ustedes ven, lo único que cambia de unas respuestas a otras, de hecho acá la A y la C están bien ahora que lo veo. Sí, ¿verdad? Son iguales. Sí, la A y la C también. Entonces, tengo que considerar eso a la hora de calcular la nota. De hecho, vamos a... Profe, en la 1, yo no sé por qué la respuesta me dio x menos 3 por x menos 5. Y en la respuesta que salía ahí, yo creo que venía en diferente. O sea, eh, diferente acomodado, pero yo me imagino que siendo lo mismo. ok, vamos a ver. Entonces, a las personas que marcaron la A en la 5 también estaba bien. Vamos a ver si alguien lo marcó. Sí, de hecho en la A en la 5 varias gente la había marcado y estaba bien. Sí, ahí es un error de eso, son dos respuestas buenas. La 1 me dijo. Vamos a ver. Dice, ok, ¿qué es el primer método que se debe usar en el 1? Eh, factor común, Correcto. ¿Cuál es mi factor común? x a la 2. Correcto. Entonces yo vengo en el 1 y saco un x a la 2 a factor común. ¿Qué me queda entonces dentro del paréntesis? X a la 4 entre x a la 2. Lo que me queda es un x a la 2, ¿verdad? Luego, 15x, bueno, vamos a ordenarlo ahí por el exponente. Luego, menos 8x a la 3, 8x a la 3 entre x a la 2, restamos exponentes, es decir, 3 menos 2x, es decir, menos 8x y 15 x al cuadrado dividido entre x al cuadrado me da 15. Entonces acá tenemos un más 15. Ahí está factorizado, ¿sí? Utilizando factor común. ¿Está totalmente factorizado o puedo seguir factorizando? Puede usar lo del discriminante. Ok, podemos utilizar el discriminante. Entonces venimos y vamos a factorizar con el discriminante. Entonces tenemos, el discriminante es 64 menos 60. Ahí lo hice rápido. Entonces el discriminante es 4. Como es positivo, tiene dos soluciones. Entonces yo vengo y voy a calcular esas soluciones. X1 y X2. Entonces, es menos 8, menos 8, es decir, 8 más raíz del discriminante que es 2 entre 2. Es decir, una solución es x igual a 5
Y la otra solución es 8 menos 2 dividido entre 2, es decir, 3. ¿Cómo era la factorización utilizando eso? Bueno, recuerden, se ponía x menos x1, es decir, x menos 5 por x menos 3. Y aquí siempre aparecía el a, pero en este caso nuestro a es 1, entonces yo lo omito. Entonces, la factorización de p de x es igual a x al cuadrado por x menos 5 por x menos 3. ¿Viste de dónde salió, Melanie? Sí, profe, pero es en las respuestas que está diferente. Ah, vamos a ver. ¿Diferente en qué sentido? Los paréntesis, que está uno de primero. Ah, ok, ok. No lo había entendido. Recuerde que la multiplicación es conmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el orden en el que aparezcan los factores, pueden aparecer en cualquier orden. Lo que interesa es que aparezcan y que se estén multiplicando. Por ejemplo, Sí, por eso yo puedo resolverla, pero solo tenía esa duda del ok, ok, orden. ok. Sí, entonces digamos, no hay ningún problema. Ahí lo que se hace es de conservar ahí nada más los factores. Digamos, no hay ningún problema. Es lo mismo decir 2 por 3 que 3 por 2. Entonces es lo mismo decir x menos 5 por x menos 3 a decir x menos 3 por x menos 5. Es exactamente lo mismo. En los números reales es lo mismo. Ya más adelante, quizá si les toca llevar álgebra lineal, entonces en álgebra lineal, cuando vean multiplicación de matrices, ahí el orden sí importa. No es lo mismo decir A por B que decir B por A. Pero de momento, la multiplicación es conmutativa, entonces no hay ningún problema en el orden en el que estén los paréntesis. O sea, pueden estar en cualquier orden siempre y cuando se estén multiplicando. Entonces ahí no interesa eso. Ah, bueno, gracias, profe. Con gusto. ¿Otras dudas? Profe, de mi parte ya no tengo. No. Yo tampoco, profe. Ok, creo que ambas, voy a dejar de compartir un momento, ya les digo, creo que ambas, y voy a dejar de grabar, bueno, vamos a ver, creo que ambas fallaron la última, si no me parece, si no tengo, si no estoy equivocado, vamos a ver. Tenemos por acá. Sí, ambas fallaron la última. Última. Entonces, veamos eso. Ambas fallaron la última y fallaron la ecuación de la asíntota oblicua. Entonces, si quieren, veamos eso de una vez, si no les preciso, y con eso terminamos. Sí, profe, está bien. Profe, ¿en serio fallé esa? Yo sentí que la hice bien. Sí, fallaron las dos, fallaron la última y fallaron la asíntota oblicua. Pero creo que tiene que ser algún error mío de cómo me expresé, porque la mayoría fallaron la asíntota oblicua. Todos, es más, muy pocas personas la pusieron bien. Entonces, no sé si, bueno, aunque muchas personas también lo pusieron bien, pero no sé. Igual voy a explicarlo. Creo que sé igual cuál es el error. Entonces, bueno, en la ecuación de la asíntota, veamos esa primero. El dominio del ámbito F. Ok. Esta es. Entonces, vean, ¿qué necesitamos nosotros para saber la ecuación de una asíntota oblicua? Recuerden que la asíntota oblicua tiene la forma y igual a m más b, ¿cierto? Entonces tiene la forma y igual a mx más b. Entonces lo que necesitamos es saber quién es m y quién es b.
De hecho, este estaba muy sencillo, por eso me puso a pensar si fue que yo me expresé mal en algo. Vean que en el ejercicio ustedes les dicen, la pendiente es 1. Entonces ya ni siquiera tienen que calcular B. El ejercicio les dice que la pendiente es 1. ¿Y quién es B? ¿Alguna recuerda quién es B? Una intersección con el eje Y. Ok, muy bien. Pero la intersección del eje Y de la asíntota. Creo que la mayoría pensó que la intersección del eje Y, pero de la gráfica de la función. Entonces todo el mundo me puso 1, o la gran No, mayoría puso 1. profe, yo puse -2. O sea, yo a la hora de despejar eso, yo puse -2. Ya me fijo a ver si fue que vi mal. Pero me pareció que sí la puso mal, o no sé si fue escritura. Pero, entonces, digamos, ¿quién es mi B? Digamos, yo veo la ecuación de la asíntota y yo veo que B interseca en -2. Entonces B tiene que ser -2. Entonces yo vengo y digo, ah, mira, B es -2. O sea, no había ni siquiera que resolver nada. Entonces yo vengo y yo pongo, bueno, B es -2. Y lo único que hago es sustituir. Entonces la ecuación de la asíntota es Y igual a X, bueno, 1 por X menos 2. Y esa es mi ecuación de la asíntota, esta que está por acá. Vamos a ver lo de esto. A ver si fue que vi mal. Vamos a proyectar. Eh, Vamos a ver. Ok. Ah, es que no puso X, puso un por de multiplicación. Entonces la plataforma se lo pone malo. Ah, seguro puse la X del celular. O sea, el por. Sí. Es por eso que se la puso mala. Y Ah, ya decía yo. sí, entonces en ese caso es el B, digamos, lo que hay que considerar, recordar que el B es la intersección de la asíntota con el eje X. Eso es muy importante, porque vi que sí, varios tomaron la intersección, pero de la gráfica con el eje X, con el eje Y, perdón. Es la intersección de la asíntota con el eje Y. Ahí me equivoqué. Entonces, bueno, en nuestro caso era -2. Entonces, poner ahí -2. Esa, y por último, tuvieron mala la última, que esa igual bastante gente la tuvo mala. Vamos a ver qué es lo que me dice. Ah, bueno, lo que me dice, el punto 0,1 es un punto de inflexión y un mínimo relativo de la función. Bueno, Creo que- entonces, Ahí creo que sí fallé porque a mí me cuesta mucho cuál es la diferencia entre el máximo y el máximo mínimo, pero relativo o absoluto. Eso ok, también me ha costado mucho. ok. Vean, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Un máximo, por ejemplo, si yo a ustedes las pongo a identificar cuál es un mínimo relativo de esta función, entonces ustedes vienen y ustedes dicen, bueno, un mínimo relativo es un punto que es el más pequeño en un pedacito de la gráfica. O sea, no en toda la gráfica, sino en un pedacito. O sea, el que está más abajo de toda la gráfica. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo tomo únicamente este pedacito de la gráfica? Este que yo encerré aquí. ¿Cuál es el valor mínimo? O sea, el más pequeño de todos. ¿Cuál es el punto más pequeño de todos en este pedacito que yo encerré? 3. El 3,2. Exacto. Recuerden que es muy importante poner el X, Y. Digamos, siempre que ustedes les digan punto, ustedes tienen que pensar X, Y. Cierto, cierto. ¿Sí? Es lo más importante. Si a ustedes les dicen, por ejemplo, valor mínimo o valor máximo, entonces si ustedes vienen y dicen, bueno, y igual 2 es el valor mínimo de la función. Pero como estamos hablando de puntos, entonces decimos 3,2. Entonces eso es lo que nosotros vamos a poner por ahí. Entonces el valor mínimo, o sea, el mínimo relativo,
de esta función es 3,2. Ese es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque en este pedacito de la gráfica es el más pequeño. O sea, es el más pequeño de todos. Por ejemplo, si yo vengo y digo, bueno, ¿qué pasa si yo tomo este pedacito por acá? ¿Cuál es el mínimo relativo de ahí? Bueno, también el menos 4, el menos 5,4. ¿Por qué? Porque este punto es el más pequeño de todos en este intervalo. O sea, es el más pequeño de todos. Pero, Pero ojo, entonces, ¿sí? el de toda la gráfica, porque le piden a uno es toda la gráfica. Ah, ok. Entonces, uno, ¿cómo ve eso? Es que, ve, por ejemplo, un mínimo relativo, o sea, un mínimo. Mínimos relativos pueden haber muchos. Lo que solo hay uno es el absoluto. Recuerden que el absoluto es el que yo digo, bueno, sí, es el más pequeño de todos. De todos, todos, todos es el más pequeño. O sea, nunca voy a encontrar nada más abajo de la gráfica. Ese es el absoluto. Cuando a mí me hablan de absoluto, yo digo, bueno, es el más alto o el más bajo de todos. Por ejemplo, un mínimo absoluto de esta función es menos 5,4. ¿Por qué? Porque vean que es el punto que está más abajo de todos. O sea, yo no puedo encontrar ningún punto que esté más abajo de menos 4,5. De menos 5,4, perdón. Estoy bravo. De menos 5,4. O sea, nunca voy a encontrar uno más abajo. Entonces, ese es el mínimo absoluto. Cuando ustedes les dicen absoluto, es el rotundo, el más pequeño en este caso. O sea, el más abajo. Ese es el absoluto. Luego, uno relativo, por ejemplo, uno relativo puede ser este, porque es el más pequeño, pero en solo un pedacito de la gráfica. ¿Sí? Profe, y usted nos había dicho que cuando la gráfica tenía flechas hacia más infinito o menos infinito, no Ajá. existía uno absoluto. Exacto. No existían. Pero, ¿qué pasa acá? Acá existe un mínimo relativo. ¿Sí? ¿Por qué existe un mínimo relativo? Porque no hay una flecha que vaya hacia abajo. ¿Sí? Entonces existe un mínimo relativo. Lo que no existe es un máximo, es un mínimo absoluto, perdón. Lo que no existe es un máximo absoluto. ¿Por qué no existe un máximo absoluto? Porque va hacia más infinito. Entonces yo siempre voy a poder encontrar uno más alto y uno más alto y uno más alto y siempre voy a continuar así. Entonces lo que no existe es un máximo relativo porque hay una flecha hacia más infinito. O sea, en el eje Y va hacia más infinito. Pero en Entonces el no va a eje... haber, sí, perdón, profe. tranquila, diga lo que iba a decir. Entonces, digamos, al ir al más infinito no hay ni máximo absoluto ni máximo relativo o local, solo mínimos. Ok, digamos, la diferencia del máximo relativo es que tiene que ser máximo solo en un pedacito de la gráfica. Digamos, no importa si hay flechas hacia más infinito o hacia menos infinito. Por ejemplo, véale, le pongo un ejemplo. Imaginemos que aquí no hubiera venido un punto si no hubiera venido una flecha, o sea, hacia menos infinito. ¿Sí? O sea, ahí hay una flecha hacia menos infinito. Entonces, yo automáticamente digo, bueno, no hay mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo encontrar uno más abajo, ¿cierto? O sea, como va a menos infinito, por ejemplo, yo no puedo decir el menos 1000 es el punto más abajo. ¿Por qué? Porque el menos 1001 también existe, el menos 1002 también, el menos 1003 también. O sea, yo siempre puedo encontrar en el eje Y un valor más pequeño. Entonces no va a haber un mínimo absoluto. Tampoco va a haber un máximo absoluto. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo venir y decir, ah, mira, es que el 4 es el punto más alto. No, eso es mentira porque va hacia menos infinito. También existe el 5. Y entonces usted, ah, entonces 5 es el punto más alto. No, eso es mentira tampoco porque también existe el 6. Y también existe el 7 y el 8. Y ahí yo puedo continuar y nunca voy a encontrar un punto que sea el más alto, digamos, en el eje Y, o sea, que sea el más grande. Lo que sí, digamos, es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo considero únicamente este pedacito de la función? O sea, si yo digo, bueno, pensemos únicamente en el intervalo de 2 a 4. Es decir, todo el resto de la función no existe. Por ejemplo, que yo venga y diga, bueno, pensemos únicamente en el intervalo de 2 a 4. Es decir, todo esto ya no existe. Todo esto que yo estoy poniendo por acá.
Digamos, todo eso que yo estoy tachando ya no va a existir. Ni esto, o sea, nada de lo que teníamos va a existir ahora. Únicamente lo que va a existir es el pedacito de 2 a 4. Es decir, de aquí, vamos a ver, es que me cuesta acá. De acá más infinito ya no existe. Digamos, únicamente yo quiero que lo que exista sea este pedacito. Obviamente ustedes no tienen que hacer eso si están viendo a ver cuál es el mínimo relativo. El mínimo relativo es que en un pedacito de dominio que ustedes tomen sea el punto más pequeño de todos. Entonces, claro, lo único que me queda de 2 a 4 es esto que yo tengo aquí. Y yo digo, mira qué interesante. Si yo tuviera solo ese pedacito de la gráfica, yo sí tendría un mínimo. Y el mínimo sería este punto que está por acá. O sea, sería ese punto 3,2. Entonces, claro, ese sí es un mínimo relativo. No es absoluto porque absoluto toma en cuenta toda la gráfica. Es decir, yo no puedo decir ese punto es un absoluto. ¿Por qué? Porque yo tengo que es el mínimo aquí, pero yo si me voy a otro pedacito de la gráfica, por ejemplo, acá ya yo encontré un punto que está más abajo que este. Entonces ya no es mínimo absoluto. Pero sí es un mínimo relativo porque en un pedacito de la gráfica, o sea, en este pedacito que yo dejé hace un rato, sí es el más pequeño de todos. No sé si me captas la idea. Entonces, el 0,1, ese punto 0,1, igual sigue siendo mínimo relativo. Ese es un punto de inflexión. Digamos, Ok, no es nada ni, o sea, no es nada máximo ni mínimo. no. Recuerden que un punto de inflexión es un punto donde cambia de carita triste a carita feliz. Entonces vea que, por ejemplo, en este caso tenemos una carita triste, o sea, una parte de la función que es cóncava. De hecho, de -2 a 0 es cóncava y de 0 a 2 es convexa, ¿cierto? O sea, ya carita feliz. Tenemos carita triste, carita feliz. Entonces, como en ese punto exacto, en el 0,1, está cambiando de carita triste a carita feliz, entonces nosotros decimos eso es un punto de inflexión. Pero vea que, por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, el pedacito de la gráfica de -1 a 1, o sea, solo este que está por acá. Entonces yo digo, no es ni máximo porque yo puedo encontrar un punto más grande que él. Y tampoco es mínimo porque yo puedo encontrar un punto más abajo que él. Entonces no es ni máximo ni mínimo relativo. Entonces, claro, yo vengo y veo y me dicen el punto 0,1 es un punto de inflexión. Eso es cierto, porque está cambiando de carita feliz, de carita triste a carita feliz. Pero no es un mínimo relativo. No es un mínimo relativo porque yo puedo encontrar un punto más pequeño que él ahí en ese pedacito de la gráfica. Sí, ¿les queda claro? Ya todo tiene sentido. Profe, gracias. Con Muchas gusto, gracias. con gusto. Entonces, bueno, quedemos así. Ahí cualquier duda me la pueden hacer con toda confianza, ustedes saben. Entonces, eh, creo que las dos son del grupo 27 o son del grupo 3. Sí, Yo soy de 27. 27. Ok. Y Maureen del 3 es. No, del 27. Ok, entonces nos vemos ahora en la tarde. Ok, Eh, profe, sí, a la 1:50, ¿verdad? sí, correcto. Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Un gusto.